La editorial de la Universidad Nacional de La Pampa presentó un total de 25 libros en la Feria del Libro. 10 corresponden a revistas científicas, 5 a la colección de libros académicos de interés regional, 6 a resultados de investigación, un libro de resultados de extensión universitaria, otro de la colección de estudios y problemas y otros 3 correspondientes a libros institucionales. Continuamos ahora escuchando la palabra de los autores de las publicaciones de la ULPAM. En realidad con María Eugenia Comerci, que es la coautora del libro, en principio estamos muy contentos, siempre estamos muy contentos cuando podemos publicar un libro porque es el fruto del trabajo de un año o de muchos años, de mucha gente que trabaja para esto y que nosotros somos un poco los que logramos ese producto final que es el libro. Este es el lugar del libro, por lo tanto, para nosotros es una inmensa satisfacción estar aquí, representar a la editorial de la universidad, que es la que nos publica los libros, y principalmente a este programa que tiene la universidad que se llama Libros de Texto de Interés Regional, que hacen a las problemáticas específicas de la provincia de La Pampa. Esos conflictos que se generan en los territorios, en las geografías de los lugares, a partir de la sucesión de una serie de hechos que tiene que ver, en principio, con los modelos político-económicos aplicados durante la década de los 90 y que han provocado cambios muy importantes en los territorios. En principio, sobre el campesinado de crianceros que existen en la zona, el alambrado, por ejemplo, la proliferación del alambrado, la explotación de hidrocarburos, del petróleo, más despojos que nosotros consideramos antiguos, como por ejemplo la interrupción del cauce del río Atuel, que ha provocado fuertes impactos sobre el territorio. Es decir, lo que nosotros le llamamos el avance de la frontera agropecuaria, sobre todo la pampeanización que se llama, ha provocado un corrimiento por el avance de la soja en otras regiones y ha provocado un corrimiento de la ganadería hacia lugares que antes eran propios del campesinado. Esa ganadería comercial ha generado cambios en los modos de vida y en las formas de habitar de las personas, que en realidad tienden entonces a despoblar el medio rural y trasladarse hacia las pequeñas localidades del oeste. Sí, venimos a presentar un libro que tenemos en el Instituto de Geografía, que surgió en el marco de los libros de interés regional, sobre las transformaciones socioterritoriales que se están generando en el oeste de La Pampa. Así que es un libro que compila trabajos de docentes de la Casa de Estudios, graduados y becarios. Y bueno, es producto de un proyecto de investigación que venimos teniendo desde hace unos años y que bueno, profundiza a las niñas y genera una serie de interrogantes respecto de bueno, cuáles son las alternativas para el oeste pampeano. Y por otro lado vengo porque soy la directora de la revista Huellas y estamos presentando el número 18, que bueno, tiene la particularidad de tener un diseño diferente, porque es el diseño que se generó dentro de la DULPAM, creado íntegramente por la universidad. Así que bueno, también esta revista es del Instituto de Geografía y compila una serie de artículos y otras secciones referidas a problemáticas territoriales en la Argentina y en el mundo, en realidad en América Latina. Son conflictos socioterritoriales en torno a la disputa por el uso de los recursos naturales, recursos que pueden estar asociados con recursos hídricos, ¿sí? Recursos que ofrece el monte y el acceso a la propiedad de la tierra, y eso genera una serie de conflictos, o recursos que en disputa en torno a la explotación de la actividad, digamos, hidrocarburífera. Y esto produce tensiones entre productores tradicionales, puesteros, y nuevos productores, y eso se traduce material y simbólicamente en distintas territorialidades, que nosotros queremos poner a la luz y dar cuenta de esas territorialidades superpuestas que hay en el oeste pampeano, que alteran y redefinen las preexistentes, las lógicas productivas generadas en torno a esas territorialidades preexistentes. Sí, es una forma más de visibilizar los conflictos que se están generando en nuestra provincia, las líneas de tensión, digamos, como para poder pensar esos conflictos y estas territorialidades emergentes y reestructuración de viejas territorialidades que nosotras queremos poner a la luz
desde perspectivas geográficas, un poco que integran dimensiones sociales, territoriales, desde lo simbólico, distintos aspectos de la vida social. Para nosotros la significación que tiene precisamente es la posibilidad de socializar esta construcción de conocimiento de la historia de la educación regional. Un poco despojar la historia de la educación de esta visión egocéntrica porteña para desplazarlas a la realidad de las provincias del interior, ¿no? Con un sentido federalizado, por decir así. Entonces, realmente, bueno, es un placer empezar haciéndolo en la red de editoriales de las universidades, ¿no? Donde además de presentar lo nuestro, nos interesa también, por supuesto, escuchar la producción de conocimiento de los otros colegas de otros espacios, ¿no? Para conocernos entre nosotros también. Por eso es que hoy presentamos un libro que compila justamente los trabajos que concentran esta temática de la historia de la educación pública en la provincia de La Pampa, ¿no? Desde un enfoque de historia social de la educación. En realidad, nosotros compilamos este libro de manera tal que a su vez hay subtemáticas trabajadas dentro de él, ¿no? Te puedo decir brevemente lo que contiene cada uno de los capítulos, brevemente, pero la temática enunciada nada más, ¿no? Un primer capítulo que trabaja María de los Ángeles Lancilota exclusivamente refiere a las prácticas intelectuales, la representación política y las redes de sociabilidad docente en los territorios nacionales. También allí ellas enuncian la formación de las primeras asociaciones de maestros y lo desarrollan con más profundidad en un segundo capítulo con María Esther Folco. Otra temática específica que se aborda es las escuelas rurales. Escuelas rurales, la ruralidad de La Pampa, la toman dos capítulos, el tercero y el quinto. El tercero lo trabaja María Fernanda Ferrari, justamente escuelas rurales en el territorio nacional de La Pampa, rasgos y perspectivas, y el quinto, Sabrina Martinón Martrau, que sobre todo analiza el trabajo del magisterio en esas escuelas rurales. ¿Me explico? En cambio, el anterior está trabajando la ruralidad en un sentido más general, ¿no? Otra categoría de análisis, que es el capítulo 4, que justamente, bueno, lo escribo yo, tiene que ver con los aborígenes, como justamente un grupo estigmatizado, podríamos decir, o relegado en los procesos educativos de la formación educativa, y bueno, esto nos lo atestigua justamente el testimonio de algunos componentes de la comunidad Ranquel en la provincia de La Pampa. Y después hay otro capítulo que específicamente trabaja la formación de los maestros en La Pampa, en la primera mitad del siglo XX, cómo se formaban los maestros normalistas, pero se hace hincapié en la década del 60. Pasamos un poquito al 50, que lo escribimos con Adriana Llori, y un último capítulo que analiza específicamente el uso de los textos escolares, ahí también década del 60, en la provincia de La Pampa, y esto está escrito por el profesor Ormaech. La Feria del Libro es un espacio propicio para que los autores de todo el país den a conocer sus producciones. Este fue el caso del reconocido científico y divulgador de las ciencias Diego Golombek, que ofreció una charla sobre la ciencia y la vida cotidiana y además habló de su reciente libro Las neuronas de Dios. Veamos el informe. La Feria del Libro es más que una feria, una fiesta para todos, para público y para autores, porque realmente te encontrás con gente que si no, no te hubieras encontrado. Es un público muy diverso, muy interesado y que viene porque es el hecho cultural donde hay que venir. Y si además de poder ver libros, comprar libros, podés ir a una presentación, hablar con un autor, tanto mejor, y a mí la verdad que me llena de satisfacciones. A mí me interesa mucho contar la ciencia de la vida cotidiana. Y no cabe duda de que para la enorme mayoría de la población, la religión es algo cotidiano, la creencia es algo cotidiano. El 80%
90% de la gente se asume como creyente. Y uno piensa es puramente cultural. Yo quería contar otra versión de esta creencia, la versión científica, la versión biológica. ¿Por qué venimos de fábrica preparados para creer? ¿Hay algo en nuestro cerebro? ¿Hay algo en nuestros genes? ¿Hay algo patológico, además de lo normal, que tiene que ver con la creencia y con la religión? Todo eso es lo que yo cuento en el libro, no oponiéndome a la religión, sino simplemente mirándola con ojos de científico. En el libro digo algo así como que la gran pregunta es si Dios existe. No me meto mucho en esa pregunta, pero si la tuviera que responder diría sí, existe y lo inventa el cerebro. La ciencia y la religión nacen de lo mismo, nacen de la angustia, nacen del miedo frente a lo desconocido. A los humanos nos gusta mucho conocer, no dejar algo en manos de la naturaleza. Y entonces puedes inventar dos caminos. Por un lado, tratar de generar preguntas, experimentos para entender esa naturaleza, y eso se llama ciencia. O bien tratar de generar respuestas, algo que te deje completamente cómodo, y eso se llama religión. Van por caminos paralelos, no se pueden tocar. Cuando se tocan, está todo mal, pues realmente se tocan para matarse. Lo que en todo caso puede pasar es que se miren una a la otra. Yo lo que estoy haciendo acá es mirando desde la vereda de la ciencia hacia la vereda de la religión y tratando de entenderla. Hay varios fenómenos que tienen que ver con lo espiritual o bien con las experiencias cercanas a la muerte que uno piensa que son razón inequívoca del más allá, de las creencias, de lo sobrenatural. Y de nuevo, la ciencia tiene la responsabilidad de entenderlas y de explicarlas. Uno de estos fenómenos es la luz al final del túnel, que mucha gente dice ver cuando está en una experiencia cercana a la muerte. Los que vuelven dicen, y yo veía una luz y caminaba hacia esa luz. Una posible explicación es la siguiente. Cuando el cuerpo empieza a morirse, empieza a dejar de funcionar, claramente deja de bombear sangre el cerebro, deja de llegar oxígeno a muchos órganos y los órganos responden como pueden. Entre esos órganos está la retina, que al dejar de recibir oxígeno tiende a mandar una señal de alarma al cerebro. Lo único que le puede decir la retina al cerebro es hay luz. Por lo tanto, cuando deja de recibir ese oxígeno, esa sangre, la retina se activa a lo pavote y le dice al cerebro hay luz, hace algo, hay luz, hay luz, hay luz. Como la retina, la luz la recibe a través de la pupila, que es un agujerito redondo, se ve como una luz lejana, como un punto de luz lejano, que después, cuando uno vuelve a la vida, por así decirlo, tal vez lo interpreta como veía una luz al final del túnel que lo estaba llamando. No solo los autores de las publicaciones de la Universidad Nacional de La Pampa participaron de la Feria del Libro, sino que también lo hicieron estudiantes de las distintas facultades de nuestra universidad, tanto de la sede de Santa Rosa como de la de General Pico. Además de participar de la exposición, la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria organizó para ellos una visita al Parque de la Memoria y al Senado de la Nación.